Soy Natalia Gherardi, directora de ELA, y estamos acá con Laura Pautazzi, nuestra presidenta, amiga, colega, y recientemente galardonada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de las ciencias jurídicas. Entre otras cosas, por la contribución respecto de la conceptualización del derecho al cuidado. Felicitaciones primero. Muchísimas gracias. Y después, hablemos un poco sobre esto. ¿Qué son los cuidados? ¿Por qué es un derecho humano? Bueno, esto, como vos decís, es parte de todo un trabajo colectivo de hace muchos años que venimos haciendo en la región, que fue precisamente sacar los cuidados del ámbito de las relaciones dentro de las familias. Ese ámbito donde no están valorados, donde lo hacen las mujeres, y esto se ha ido transmitiendo intergeneracionalmente como un mandato hacia las mujeres. Entonces, parte de la contribución feminista del siglo XX centralmente, fue precisamente considerarlo como un trabajo no remunerado que lo hacen las mujeres al interior de los hogares. Esa conceptualización como trabajo fue el gran elemento de transformación respecto a los cuidados, porque permitió sacarlo de ese ámbito privado, del ámbito de las relaciones interpersonales, y presentarlo dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una contribución directa a la sostenibilidad de la vida, que es la conceptualización más moderna que hacemos respecto a ese aporte directo que hacen las mujeres con respecto al cuidado. Entonces, a partir de allí, lo que pudimos ir construyendo fueron las distintas categorizaciones de lo que es el cuidado como un trabajo no remunerado, pero también puede ser un trabajo remunerado. Es un cuidado directo o un cuidado indirecto. Distintas funciones en las cuales hubo una importante conceptualización y aportes donde la región de América Latina también fue conceptualizando, dadas las características particulares culturales de cada uno de los países. Y eso también es una riqueza inagotable en términos de producción conceptual como también empírica que se hizo en la región. Claro, los países son diversos, pero también las poblaciones y circunstancias dentro de cada uno de los países, ¿no? Los contextos urbanos o rurales, los pueblos indígenas o las personas afrodescendientes o diferentes comunidades y agrupaciones tienen prácticas sociales y culturales distintas que también impactan en cómo se construyen las relaciones sociales de género, pero también los vínculos familiares y comunitarios, y todo eso conforma los cuidados. Totalmente, y esa es parte también de la forma de aproximación conceptual feminista, porque Exacto. El feminismo parte de que el conocimiento es situado. Y entonces no es lo mismo las formas de resolución del cuidado en África que en América Latina. En el caso de Argentina, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo tiene un título especial que es del trabajo de las mujeres y de los menores, un concepto que hoy ya no usamos por imperio de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Son los niños, niñas, adolescentes. Pero en ese título especial regulan algunas condiciones, básicamente la licencia por maternidad o el permiso por lactancia, solamente para mujeres trabajadoras asalariadas formales. Los varones, solamente 2 días de licencia por nacimiento de hijo. Claro, entonces, considera el trabajo de la mujer como una excepcionalidad. Exactamente. ¿No? La norma es el varón trabajador que tiene total disponibilidad de tiempo y energía para el mercado de trabajo. La excepción es la mujer y solo se contempla la posibilidad de la licencia de maternidad. Como si el varón no tuviera nada que ver con la sostenibilidad de la familia, de los vínculos o de su propia vida. Exactamente. Y eso fue la base de la construcción de nuestro régimen de bienestar, que es un híbrido institucional que también se formula a partir de mitad del siglo pasado, pero esta inercia institucional está muy marcada en esta consideración de ese trabajador ideal. Entonces nos queda por fuera el trabajo informal, donde hay mayor prevalencia de mujeres, claro. Todo el trabajo de los adolescentes y de las niñas y niñas al interior de los hogares, un montón de regulaciones, de personas titulares de esa condición, de que necesitan ser cuidados o que deben cuidar y que quedaban por fuera. Entonces allí empezamos a trabajar en distintas metodologías, es decir, bueno, ¿qué metodología nos puede llevar a cómo está considerado? Y ahí aplicamos el enfoque de derechos humanos, que es una metodología que surge en este siglo XXI, que es muy interesante porque permite construir un puente, una conexión de sentido entre los mandatos de los instrumentos de derechos humanos y las respuestas institucionales de los estados, las políticas públicas. Y ahí aplicamos esta metodología y lo que vimos es que el cuidado siempre estuvo considerado en los instrumentos internacionales. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el caso del sistema interamericano, la Declaración de Derechos del Hombre de la OEA, la Carta Democrática de la OEA en adelante, siempre estuvieron los cuidados. Solo que no se hablaba de cuidados. Se llamaban de otra manera, pero esos vínculos estaban ahí reflejados. Totalmente, y eran vínculos como obligaciones para los estados. O sea, la comunidad internacional desde el inicio reconoció que debía garantizar la vida digna.
Y este concepto de vida digna es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base de los sistemas de protección de derechos humanos. Entonces fue un hallazgo muy importante porque ahí descubrimos que se había reconocido un derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y ese concepto de autocuidado también es muy transformador porque es claramente reconocer una situación que es para cada persona, pero donde hay un ejercicio totalmente asimétrico. Ya en paralelo a esta metodología también teníamos evidencia empírica. Ya los países habían avanzado en medir el uso del tiempo. Y lo que teníamos que en América Latina las mujeres dedican 2 o 3 veces más de su tiempo diario a las tareas de cuidado. A todas estas tareas de cuidado, el conjunto. Cuidar a otras personas, gestionar los cuidados de otras personas, cuidar de sí mismas. Ahora, todo ese trabajo arqueológico que hiciste, junto con otros aportes, pero que centralmente documentaste desde hace ya muchos años en todos los tratados internacionales de derechos humanos y las declaraciones de derechos del hombre, etcétera, lo que muestran es que, nombrado o no nombrado de esa manera, ese concepto central de vida digna estaba allí. Y los estados, más allá de reconocer que las personas tienen derecho a la vida digna y tienen responsabilidades, ¿no?, respecto de cómo generar las condiciones adecuadas para que esa vida digna sea posible. Entonces ahí llegamos a cómo forzar o cómo establecer el reconocimiento explícito del cuidado como un derecho humano y como un derecho humano autónomo. Y ese paso central se dio muy recientemente. Contanos un poco acerca de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana que agarra centralmente ese tema y pone con claridad los estándares de los que estamos hablando. Claro, una vez que se identifica esto, también hubo consensos políticos en la región, que es muy importante la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, que tiene la Secretaría Ejecutiva de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ahí ese consenso donde nuclea a los gobiernos de la región, representados por las ministras de las mujeres o los mecanismos que se hayan desarrollado en cada uno de los países, fue reconociendo que efectivamente el cuidado era un derecho humano. Cada compromiso desde el año 2007 al último, que fue en agosto de este año en la Ciudad de México, reconoce fehacientemente. Y ahí empiezan los sistemas de cuidados. Entonces los países empezaron a tener prácticas de cuidados, de respuestas institucionales en esa línea. Sistemas nacionales de cuidados como el modelo de Uruguay, que fue el pionero, o Costa Rica, que empiezan con prácticas. Y entonces allí cuando Argentina empieza a definir su sistema nacional de cuidados, que fue durante el año 2020, cuando se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que empieza en el 2019, a finales del 2019, presenta en enero del 2023 un pedido a la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana, que es el máximo tribunal regional de la región, es la máxima instancia que tenemos de protección todas las personas de la región, opine, porque es una opinión consultiva, tal cual interprete si efectivamente este hallazgo de que el cuidado es un derecho humano que está en todos los instrumentos internacionales, si efectivamente estaba contemplado en un instrumento central para la Corte, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, porque se firmó en Costa Rica en su momento. Entonces, la Corte tiene competencia para interpretar el alcance. Entonces, solicita a Argentina el Ministerio de las Mujeres, la Corte le da admisibilidad y ahí vino un proceso interesantísimo que muestra una vez más todo ese recorrido que la región había dado, pero la relevancia de los cuidados. Porque la Corte, una vez que da admisibilidad a este pedido, también abre a la comunidad de la región que pueden sumarse a ese proceso a partir de presentar documentos que son lo que conocemos como las amigas o los amigos del tribunal, los amicus curiae. Y fue un proceso súper bien recibido en la región y más allá. ¿Cuánta gente participó? ¿Cuántas instituciones? Hubo 129 amicus que representaban, no hubo algunos individuales, pero centralmente eran o colectivos de instituciones, como lo que presentamos desde ELA, que presentamos uno de estos amicus, donde teníamos un conjunto importantísimo de referentes de derechos humanos que acompañaron. ¿Y qué se acompaña en esto? Bueno, elementos para que la Corte pueda interpretar. Pero también hubo 9 gobiernos de la región que se presentaron, universidades. Fue realmente un proceso extraordinario, es el segundo proceso de mayor relevancia en términos de participación, esto lo señala la Corte, pero además en marzo del 2024 llamó a audiencias y ahí también la región reafirmó la relevancia del tema. Hubo 70 delegaciones. Esto hay que tener en cuenta que hay que viajar a Costa Rica, que no hay financiamiento, estamos en un momento de crisis de financiamiento enorme,
enorme para que se acuda a Costa Rica. No era ni siquiera un caso contencioso contra los estados, era realmente participar del proceso. Y ahí también reiteramos los gobiernos que participaron, organismos especializados de Naciones Unidas, universidades, un conjunto importante. Nosotras también participamos activamente de este proceso y la Corte se tomó su tiempo de deliberar. Y en agosto de este año, el 7 de agosto, varios dicen el día de San Cayetano, justo coincidió, ese día importante que se reclama trabajo, fue una coincidencia, notifica esta opinión consultiva. Y ahí realmente es sumamente importante el avance que la Corte da. Perdóname, ¿cómo se explica, pensás vos, este gran interés de la región, de los gobiernos, de la sociedad civil, de la academia, en el tema de los cuidados y en el interés de que la Corte se pronuncie? O sea, ¿hay algo acerca también del vínculo profundo de los cuidados con el desarrollo, con la economía, con la participación, con la autonomía, con la emancipación de las mujeres, ¿no? Ese vínculo está creo que marcado desde el feminismo, desde el inicio, pero creo que lo más interesante o lo que ha sido como transformador es el reconocimiento desde los gobiernos de esa centralidad. Eso lo ubicás con las conferencias regionales de la mujer, ¿no es cierto? Y ese totalmente. Ahí se genera esa génesis, pero también hay que pensar, y es muy interesante tu pregunta, porque debemos hacer esa genealogía, porque también muchas de las ministras que van de un gobierno van cambiando los gobiernos. Son 20 años de las conferencias donde esos consensos se reafirmaban. Exacto. ¿Y cómo se sostuvo? Y se sostuvo exactamente por esto, porque es un interés central, porque los gobiernos están viendo también las demandas de cuidados que tienen. También es interesante porque muchos de los sistemas de cuidados o la respuesta de políticas públicas no las dan los ministerios de las mujeres, sino en general los ministerios de desarrollo social, porque es un tema, y esto también es interesante. Y tiene que ver con Argentina. Argentina acude a las audiencias, reafirma la solicitud de opinión consultiva. Estoy hablando que cuando acude a las audiencias había cambiado también la posición política. Estábamos con la presidencia del presidente Milei. Y 4 meses después de haber reafirmado la posición respecto a la relevancia del tema, solicita el retiro de la opinión consultiva, porque considera que lo que se había vertido durante las entrevistas no identificaba la posición del gobierno. Y la Corte rechaza. Y aquí es importante también ver por qué la Corte rechaza. Primero, hay un tema procedimental, que no se puede pedir este rechazo. Pero además la Corte reafirma el valor del tema. Dice, esta es una cuestión central de derechos humanos y trasciende el gobierno solicitante. Ya es un interés propio de la Corte expedirnos sobre esto. Entonces va en esta línea, es decir, trasciende también, y esto es muy importante porque esto después queda reflejado en lo que la Corte dice. ¿Y qué es lo que dice la Corte? ¿Verdad? La Corte primero dice... Es una opinión consultiva súper extensa y detallada que por supuesto recomendamos leer detalladamente, pero si nos tenés que decir en 5 párrafos los puntos centrales o que vos destacarías inicialmente de esta opinión consultiva, ¿cómo lo resumes? Bueno, primero son 7 integrantes de la Corte y la opinión consultiva sale por unanimidad que el cuidado es un derecho humano autónomo, no solamente vinculado al artículo 26, que era la pregunta original de Argentina, de la Convención Americana, sino a todos los instrumentos de derechos humanos, tanto a la Carta de la OEA como a la Convención, a la Declaración de Derechos del Hombre de la OEA, pero también la Corte repasa todos los instrumentos de derechos humanos que contienen cuidados. Y esto es un cambio enorme porque no solamente establece la obligatoriedad de cumplimiento para garantizar el derecho al cuidado a aquellos estados que han ratificado la Convención Americana, sino a todos los estados de América Latina. Entonces es un impacto regional enorme. Primer punto. Segundo punto, es un derecho universal. Cuando decimos autónomos de cada persona, entonces la Corte no ha regulado sobre un derecho para las mujeres o para que las mujeres cuiden mejor, no, es un derecho de cada persona, cuidar, a ser cuidada y al autocuidar. El segundo punto, ¿en qué base fundamenta la Corte este principio? Y lo fundamenta en que el cuidado se basa en el principio de solidaridad. Y ahí establece una relevancia muy interesante y por eso es muy clara tu invitación a leer la opinión consultiva, porque la Corte dice, esto es intrínseco a las personas. Necesitamos la sostenibilidad de la vida, es un bien público, pero necesitamos centralmente que como humanidad demos respuestas al cuidado. Entonces necesitamos la solidaridad, pero también la corresponsabilidad. La Corte ahí toma algo que se había desarrollado muy fuertemente en la literatura. La literatura ya hace muchos años, los trabajos iniciales de Yara Razavi, cuando habla del diamante del cuidado. Dice, bueno, el cuidado no solamente lo resuelve en la familia, sino es centralmente una responsabilidad del Estado,
de los mercados y dentro de todo lo que es el sector privado y de las organizaciones sociales y comunitarias. La Corte toma ese principio de corresponsabilidad y dice, efectivamente, aquí estamos todos y todas obligados a responder en la medida, y ahí va estableciendo también, define el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Entonces la Corte va avanzando en esos puntos y otra vez, toma lo que ya se había desarrollado, pero le da valor jurídico. Cuando decimos que le da alcance jurídico, dice efectivamente esto corresponde a un mandato de derechos humanos. Y la Corte también va reafirmando todo el tiempo en relación al carácter de sistema vivo que tiene el sistema de derechos humanos. Y esto me parece que es muy lindo volver a recuperar esto. Bueno, esta es una cuestión problematizada centralmente. No necesitamos una convención del cuidado, sino se interpreta. Y además la Corte también en todo este recorrido que hace, ya también recoge lo que es su jurisprudencia, es decir, en situaciones donde la Corte en sentencias estableció también parámetros respecto a la vida digna, y también la Corte avanza mucho sobre la interdependencia del cuidado con otros derechos económicos, sociales y culturales. Lo sitúa el cuidado como un derecho económico, social y cultural autónomo. Y dice, acá hay una autonomía, es decir, es un derecho en sí mismo, no es un derecho emergente, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte refleja esta unanimidad en la conceptualización y en cada uno de los votos. Pero hay 4 votos más que se suman a esta opinión consultiva, que son 3 votos concurrentes y un voto concurrente con una disidencia parcial. Los votos concurrentes, es interesante retomar el voto concurrente del doctor Ferrer MacGregor, porque él recupera el concepto de autonomía, pero también recupera centralmente el valor de la obligatoriedad en el cumplimiento del derecho humano al cuidado. Y dice, esta es una cuestión que trasciende el momento central, sino que esto tenemos que fijarlo como unas bases de transformación dentro del nuevo orden, de un orden más justo en esta línea. Y por eso esto es obligatorio para los estados. La presidenta de la Corte en su voto concurrente dice, esto es de cumplimiento inmediato. Es decir, los estados tienen que responder a este mandato. Entonces, si la Corte Interamericana dijo con toda claridad y contundencia que hay un derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que ese derecho es de todas las personas porque es universal, que genera obligaciones, que esas obligaciones son de inmediato cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay una única manera de cuidar? ¿Hay una única forma de política pública o hay una multiplicidad de circunstancias que los estados, las familias, la comunidad debe contemplar? No, ahí vos das en un punto nodal de la opinión consultiva. La Corte recoge todas las experiencias que le fueron acercando y que están disponibles en la región y dice, todas son válidas. Todas son valiosas, es muy importante. Los sistemas nacionales de cuidado son una de las vías muy importantes que están haciendo en la región, pero no es la única vía. Acá hay distintas formas de cuidar, desde una mirada también desde la autonomía, desde también una perspectiva intercultural. La Corte dialoga mucho también con el sistema de África y las formas de cuidado que se hace más comunitario en África, recoge, pero dice, esto es de resolución. Pero, por ejemplo, para el cuidado que se hace en las familias, la Corte dice, ahí tiene que ser distribuido entre varones y mujeres. Y es muy claro en esa línea. ¿Por qué? Porque la Corte también dice un punto que desde el feminismo venimos también señalando muy fuertemente. No todo es cuidado. Entonces también pone como claridad respecto a cuáles son las obligaciones y también esa interdependencia de derechos. ¿Qué tiene que responder el sector educación? Y ahí la Corte, por ejemplo, trabaja sobre los estereotipos. Entonces dice, hay muchos estereotipos negativos que asocian todas las situaciones de cuidados directamente a las mujeres. Esta idea de que siempre decimos de la maternalización de las tareas de cuidado. La Corte dice, esos estereotipos son claramente desfavorables para las garantías del derecho a la educación de las niñas y de las adolescentes. No hay que asociar las tareas de cuidados, dejarlas por fuera, porque también hay que socializar en tal caso a otros integrantes de la sociedad. Entonces la Corte pone claridad sobre esto, dice hay múltiples formas de resolver el cuidado, pero hay que resolverlo. Y hay que resolverlo en base a este principio de solidaridad. Nos corresponde a todos y a todas. Y con un acompañamiento activo de políticas públicas que estén disponibles universalmente para que cada persona, cada familia resuelva con un abanico de opciones aquella que mejor le cierre de acuerdo a su plan de vida, a su ideario, a sus posibilidades, intereses. Y eso me parece central porque hay una crítica actualmente de sectores conservadores, sobre todo yo creo que en base a la desinformación y la incomprensión respecto de qué estamos hablando, como si quisiéramos o la Corte quisiera imponer una forma de cuidado
imponer un modelo de familia o imponer una manera de maternidad o de paternidad que no es así. Es simplemente, hay muchas formas, cada quien de elegir la propia, pero para poder elegir con libertad y autonomía y ejercer la autonomía, hay que dar opciones de política pública. Esto me parece central que lo retomes y lo aclares, porque es un punto como nodal de discusión actual, pero sobre todo de resistencia, ¿no? Una forma de resistencia que creo que no habíamos anticipado, como que pensábamos que si había un tema de una agenda que podíamos compartir en esta humanidad común que vos siempre destacás, que la Corte rescata, era el tema de los cuidados, ¿no? Totalmente, y la Corte realmente tiene una amplitud enorme, insisto, inclusive dialoga en la primera parte, porque la Corte ¿en qué fundamenta también? No solamente el principio de solidaridad, sino también de igualdad y no discriminación. Exacto. Y dice, la concentración de tareas de cuidado en las mujeres genera una desigualdad estructural. Ahora, si las mujeres eligen cuidar, bienvenido sea. El punto es que tenemos que darle condiciones materiales, y ahí también la Corte trabaja e incorpora parte también del uso del tiempo. Refiere al uso del tiempo como un problema también de desigualdad. Entonces, si hay infraestructura, si hay respuestas públicas, también avanza, por ejemplo, es muy interesante sobre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de cuidados. Y respecto al trabajo remunerado y el vínculo del cuidado con el derecho al trabajo y a la seguridad social, la Corte dice, bueno, hay obligaciones, independientemente que sean trabajadores formales y que sean trabajadores informales. Entonces, da un avance muy interesante en términos de seguridad social entre lo contributivo y lo no contributivo. Dice, tengan seguro social o no lo tengan, hay responsabilidad respecto a esto. Claramente. Entonces, hay que leer esa opinión consultiva, desgranarla, internalizarla y aplicarla de la mejor manera. Totalmente. Hay muchísimas, una resistencia a priori realmente va en contra de una agenda humanitaria, de una agenda global en esta línea, de la construcción de una sociedad del cuidado, que por una parte es el consenso que se viene llevando adelante desde la Conferencia de Buenos Aires y la Conferencia de México respecto a esa construcción de poner los cuidados en el centro, pero también en un vínculo con un planeta en crisis. Entonces, hay muchísimas aristas muy importantes, muy interesantes, y por eso también hacemos un llamamiento a apropiarnos de la opinión consultiva, a demandar, a un ejercicio responsable del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Hablemos de los cuidados en relación con la situación en Argentina. ¿Cómo cuidamos en Argentina hoy? Bueno, hace muchos años que decimos que en Argentina se cuida cómo, cuándo y cómo se puede. En realidad hay un déficit importante de infraestructura de cuidado para los hogares. Y esto no es solamente una impresión, tenemos evidencia empírica al respecto. Argentina tuvo una primera medición en el año 2013 con 3 preguntas en la encuesta permanente de hogares, donde en esas preguntas lo que veíamos es que las mujeres dedicaban exactamente, un dato que es similar al resto de los países de América Latina, el doble de tiempo. Dedicaban 6 horas 30 minutos por día al cuidado y los varones 3 horas 30 minutos por día al cuidado. En el año 2021 se avanzó, y eso es importante, en tener una encuesta nacional de uso del tiempo, que sería deseable que no quede como esa única muestra que tuvimos, única foto de una la vez. única foto, sino que esto se repita y que tenga periodicidad como todas las estadísticas que necesitamos para seguir garantizando perspectiva de igualdad y no discriminación. Si bien no son comparables las dos, porque son instrumentos distintos, metodológicamente no lo podemos comparar, pero nos muestra muy similar. 10 años después teníamos casi la misma evidencia empírica. ¿En qué significa? Los varones dedican 6 horas 40 minutos, aumentaron solamente 10 minutos, las mujeres dedican 6 horas 40 minutos al trabajo de cuidados y los varones 3 horas 40 minutos. Solamente aumentaron 10 minutos en esa dedicación de tiempo. Insisto, no son comparables, pero sí nos dan una aproximación de que no ha cambiado centralmente esa dedicación. Y lo que vimos es que con la pandemia, inclusive en algunas áreas, y eso hicieron algunos estudios que hizo UNICEF y que participó ELA también durante la pandemia, algunas encuestas, lo que vimos que algunas tareas que sí habían avanzado las mujeres, los varones en tareas, en distribución del tiempo de cuidado y directamente, por ejemplo, la gestión de los tiempos, el apoyar a los niños en tareas escolares, en el momento de la pandemia hubo un retroceso. Lo que vemos es que esto está cotidianamente, parece que avanzan más los varones, parece que se involucran, pero lo que nos muestra son datos muy rígidos, en los cuales no ha cambiado centralmente la forma. Por supuesto hablamos de los promedios
que se recogen en un instrumento estadístico, ¿no? Pero uno lo puede pensar cuando tratás de explicarlo, es la reflexión acerca del día a día de cualquier persona, ¿no? Cuando pensás, bueno, ¿qué hiciste ayer, el día de ayer? ¿Cómo distribuiste tu tiempo en el día de ayer? Y ahí es donde nos pasa en talleres, en reuniones, en diferentes grupos de mujeres y varones, donde claramente podés identificarte en ese gran promedio que es la encuesta. Es decir, sí, la verdad que no distribuimos al interior de los hogares de manera equilibrada las cargas de gestión directa del cuidado, de limpiar, hacer la comida, hacer las compras y demás, o gestionar el cuidado, coordinar que esas cosas sucedan. Entonces ahí podemos ver como bastante tangiblemente. Y eso, esa falta de infraestructura de cuidados que vos mencionabas, que hace que, bueno, quede todo al interior de las familias y dentro de las familias, sobrecargando especialmente a las mujeres, genera estrés, o sea, tiene consecuencias. Totalmente. Esa sobrecarga física, emocional, concreta, tiene consecuencias, ¿no? Cuidamos como podemos, con lo que tenemos a mano y con bastante carga de estrés. Si eso cambiara, ¿qué beneficios tendría? Enormes. Dinamizaría primero la economía y ese es un punto también que se hace un impacto muy importante porque se crearían nuevos puestos de trabajo que aliviarían esa sobrecarga de trabajo. Porque siempre en los cuidados, como es una relación interpersonal, donde también hay amor, donde también hay sentimientos, y esto también es importante que se sepa, no es que estamos desconociendo que hay una subjetividad muy importante en el cuidado. Por supuesto. Pero claro, se pone en juego en manera diferencial, porque una cosa es cuidar a niños y niñas y adolescentes y otra cosa es cuidar a personas mayores o personas con discapacidad. Son poblaciones distintas en el cuidado. Y esto implica también una sobrecarga de determinados tipos de tareas. Entonces, si dinamizamos la economía y generamos puestos de cuidado bajo una consigna de trabajo decente, de trabajo de cuidado no remunerado, liberaríamos tiempo que hoy las familias están destinando, por ejemplo, todo lo que es la línea de acompañantes terapéuticos o acompañantes o cuidadores de personas mayores. Se liberaría ese tiempo que hoy está sobre la carga de las familias. Se está pasando en muchas familias que tienen niños muy pequeños y está en tensión también con el cuidado de personas mayores en una misma familia. Entonces ahí hay una tensión directa en esa línea. Entonces ahí sería claramente la disponibilidad de infraestructura. Estamos con un déficit importante de infraestructura de espacios institucionales de cuidados, que lejos de ser espacios, como muchas veces de sectores conservadores se ve, que es como una ruptura y como que los niños parecería que están peor cuidados si están en un espacio institucional o las personas mayores, por el contrario, son espacios altamente especializados, con una disponibilidad de estímulos, de espacios de cuidado, son realmente muy importantes y esa infraestructura es central. Hoy se dispone de acuerdo a la disponibilidad de ingresos de esa infraestructura. Exacto, no solamente hay una desigualdad en términos de género que sobrecarga a las mujeres, sino también una desigualdad en términos socioeconómicos. Las personas con más recursos económicos compran servicios, infraestructura de cuidado en el sistema privado, agravando las desigualdades socioeconómicas. Contar con instituciones y con infraestructura de cuidado no quiere decir necesariamente avasallar la autonomía de nadie respecto de la forma de cuidado, sino que más bien es buscar las maneras a través de servicios, de infraestructura, sistemas de apoyo para acompañar y sostener la autonomía y la agencia de las personas. Eso se ve súper claramente con las personas mayores. No necesariamente políticas de cuidado o apoyos o acompañamiento para personas mayores implica la institucionalización, sino por el contrario, contribuir con servicios y mecanismos que les permitan seguir sosteniendo su autonomía y decidir cómo quieren vivir su adultez, ¿no? Totalmente. Y todo eso también son parte de las políticas de cuidado claramente ausentes en Argentina. Totalmente, ese es el proyecto de vida, de vida y la vida digna que las personas tienen que tener. Entonces, un centro de día, ese estímulo, tener espacios de estudio, de recreación, pero además también necesitamos liberar un dato que revela una situación de alta disparidad. En Argentina, 7 de cada 10 adolescentes se están cuidando. Y estos son datos de UNICEF y un estudio conjunto entre UNICEF y ELA que nos muestra una realidad trágica. Tal cual, eso, vamos a ese punto. Una mejor distribución de los cuidados y con infraestructura, con servicios, no solamente contribuye a dinamizar la economía, generar empleos, liberar el tiempo de las mujeres, descargar el estrés de las familias, sino que también tiene un impacto muy concreto en el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Totalmente. ¿Por qué?
Bueno, porque hoy están haciendo tareas de cuidados y esto realmente es alarmante. Los niños, niñas y adolescentes tienen que estar dedicados al derecho a la educación, al derecho al ocio, todos estos derechos consagrados, ese gran cambio de paradigma que la Convención de Derechos del Niño estableció, de pasar a considerar a los niños como sujetos de tutela a ser sujetos titulares de derechos. Y esto no es porque las familias quieran. Ahí volvemos a lo que decimos al inicio, se cuida como se puede. Las familias no quieren que sus hijos cuidan, pero no hay otra forma de resolver. El dato es súper contundente, ¿no? 7 de cada 10 adolescentes, además de vivir su vida de adolescentes, asumen responsabilidades de cuidados, ¿no? De cuidar a hermanos y hermanas más chiquitos o personas mayores de la casa. ¿Eso qué impacto tiene? ¿Cómo proyectan ellos en su vida realmente? ¿Cómo les impacta el cuidado dentro de sus vidas? Lo tienen asumido e incorporado, pero esto es fuerte, no tienen por qué cuidar. Sobre todo las chicas, ¿no? El tema es que los adolescentes varones saben que esa es una etapa de la vida y después su vida adulta no están asumiendo que el cuidado va a ser parte central de su tiempo, pero las chicas sí. Exactamente, ya lo proyectan y esto también ha dado muchas veces con embarazos adolescentes, muchas veces embarazos adolescentes elegidos, porque esto está tan incorporado dentro de su lógica, de allí que es tan importante las políticas públicas de prevención de embarazos no deseados. Entonces ahí me parece que hay un punto central para trabajar en términos de esta forma todavía más invisible de resolución. Si ya es invisible que las mujeres asumen la mayor carga de tareas de cuidados, es todavía más invisible que son los adolescentes. Y muchos de esos adolescentes, si bien tenemos identificado entre 15 y 17 años, estos 7 de cada 10, también hay muchos niños de mayores edades que van cuidando a sus hermanitos. Entonces este es un drama de política pública central, donde las condiciones para ese cambio cultural o que las niñas adolescentes no proyecten su vida asociada al cuidado, es que hay que darle condiciones materiales para el cambio cultural. No se da en el aire. Claro, nadie descuida o cuida de una manera subóptima por deseo, sino por necesidad, porque no hay alternativas, ¿no? Totalmente. Ahora, hablemos de otro tema, y es el vínculo entre los cuidados y los apoyos. El movimiento de personas con discapacidad viene trabajando hace mucho, desde antes incluso de la sanción de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en el reconocimiento y valoración de su autonomía, de su agencia, de su derecho a disponer de sus vidas, de su plan de vida y de contar en todo caso con los apoyos necesarios para poder tener pleno ejercicio de esa autonomía, pleno ejercicio de la forma en que quieren vivir sus vidas y participar en la comunidad. ¿Cómo se vincula esto con la agenda de cuidados? Bueno, centralmente, porque sin esos apoyos, es como vos bien dices, no tienen autonomía, pero es una agenda que todavía cuesta mucho. Cuesta mucho pensar que las personas con discapacidad están reclamando su derecho a cuidar, por ejemplo. Esto es sumamente importante. Una persona con discapacidad visual, por ejemplo, puede cuidar perfectamente. Necesita esos apoyos para algunas actividades, para otras no. Porque sí ejerce su autocuidado, y esto es interesante. Pero bueno, para ese autocuidado necesita un bastón, por ejemplo, que es fundamental para poder desplazarse en el ámbito público. Entonces son numerosas instancias que todas son interdependientes, y entonces esa idea de interdependencia en cuidados es central. Necesitamos respuestas conjuntas en las políticas públicas. Hay competencias directas de los cuidados, pero también del sector salud, del sector educación, del sector transporte público, de la disposición de los espacios urbanos también más amigables para que estos apoyos puedan ponerse en práctica de una manera para garantizar la autonomía. Entonces, este punto es central porque lo mencionaste recién y creo que no lo habíamos mencionado antes, el de la interdependencia. Tendemos a pensar, algunas personas tienden a pensar que hay personas dependientes y personas independientes. Y la verdad es que este concepto de la interdependencia pone el foco en, bueno, todas las personas brindamos, recibimos, nos damos a nosotras mismas cuidados a lo largo de nuestra vida. Pueden ser más intensos o más visibles en algunos momentos, sobre todo en algunas etapas vitales, pero las personas somos interdependientes, ¿no? Entonces ese reconocimiento también es parte del concepto claro del cuidado desde un enfoque de derechos. Claro, porque tiene efectos jurídicos y por esto mismo que veníamos conversando también. Bueno, no todo es cuidados, entonces eso también es muy importante que pongamos claridad
sobre qué significa. Ahora, quería recuperar respecto al rol de los varones, ¿no? Sí. Y esto también respecto a los sistemas de apoyos, porque en los movimientos de las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad están teniendo un rol muy protagónico. ¿Y qué pasa con los varones, no? Y esto tiene que ver también con el cuidado de los varones en general. Joan Tronto, una autora canadiense de quien nos ha inspirado muchísimo en nuestros trabajos, hemos aprendido mucho, habla de que los varones tienen una irresponsabilidad privilegiada. ¿Por qué? Porque en nuestros términos hablamos siempre de una moratoria social. Yo siempre digo, bueno, acá hay una moratoria social de los varones. Siempre se les termina disculpando. Total, se ayudan algo, ya está, ya logramos con esto. Y desde esta línea de la irresponsabilidad privilegiada siempre dice que son los únicos adultos que nunca ni siquiera se autocuidan, siempre tienen a alguien que los cuide, que son mujeres, han sido sus madres, sus esposas y demás. Entonces, respecto de las personas con discapacidad, es importante que los varones con discapacidad también empiecen a ejercer este derecho al cuidado. Pensar y pensarse también como sujetos activos de cuidados, no como receptores de cuidados únicamente, a lo largo de toda su vida, sobre todo en su vida adulta. Entonces, ahí los apoyos van a cumplir un rol fundamental y es importante también pensarlos en qué invisibles que son los apoyos, porque realmente no los podemos ver como un vínculo absolutamente necesario para esa autonomía. Generalmente los apoyos quedan como en un lugar rezagados, hay ciertos debates respecto a qué es más importante. Si vemos la experiencia, Chile en este momento está discutiendo el Sistema Nacional de Cuidados. Está en el Senado, ha tenido una primera aprobación y falta para que la Ley Nacional de Creación de un Sistema, pero en Chile es interesante porque se llama Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Lo ponen desde el primer momento. Desde el inicio. En el centro de la escena. Es para reflexionar también experiencias, aprendemos mucho, por lo mismo que decíamos al inicio, el conocimiento es situado, y aprendemos mucho de las experiencias de los distintos países, y ahí es donde los apoyos tienen una relevancia mayor. Bueno, y también, dado que los cuidados y apoyos hacen a la sostenibilidad de la vida, al centro de la vida, a la reproducción de las familias, del sistema de producción capitalista, es algo en lo que es importante trabajar uniendo movimientos, ¿no? Esto no es un tema de las mujeres, como muy bien dijiste, y como refuerza la Corte Interamericana en la opinión consultiva, no es un tema de las mujeres, no es un derecho para las mujeres, es un derecho para la sociedad y de la sociedad. Entonces, todos los movimientos y activismos vinculados con los feminismos, las relaciones de mujeres, sociales, de discapacidad, es un tema que tenemos que trabajar de manera colaborativa porque tenemos un objetivo común, ¿no? Como decías antes, esa humanidad compartida. Totalmente. Esta es una cuestión de cada persona, de todos y de cada una, y creo que tenemos una tarea enorme. Enorme que desde el feminismo hicimos visible, pero ya no somos solamente las feministas, es toda la sociedad que está involucrada, y ahí es muy importante seguir avanzando, pensar de que hay muchas formas de resolver el cuidado, pero que lo tenemos que resolver rápidamente, bajo estándares de calidad, de autonomía, estándares vinculados también a una inversión pública de progresividad, es decir, sostenidamente tiene que haber recursos monetarios, recursos técnicos, recursos financieros para seguir avanzando en esta línea. Las mujeres ya contribuimos a la economía con el trabajo de cuidado no remunerado, en el caso de Argentina aportan 16 puntos de producto, es un aporte mayor que el sector industria y comercio, entonces el aporte ya está, necesitamos distribuirlos y ojalá en un futuro cercano redistribuirlos. Por ahora necesitamos una distribución directa y luego redistribuirlas entre todos los actores y actrices del cuidado. En esa redistribución o involucramiento de los actores, creo que uno que no mencionamos, un actor importante para traer también a la conversación es el sector privado, ¿no? El sector privado, en términos del empleo privado, que actualmente, por esta sobrecarga de las mujeres en la vida reproductiva o en las tareas de cuidado, por la falta de infraestructura, por lo inapropiado y limitado de la legislación también respecto a licencias y demás, hoy se pierden muchos talentos de mujeres en el mundo del empleo, ¿no? Por diversos motivos que tienen que ver con elecciones personales, pero también con condicionamientos sociales y estructurales. ¿Cuál es el rol que pueden cumplir hoy las empresas privadas que tienen una gran cantidad de mujeres entre sus trabajadoras y que desean no perder esos talentos en los que han invertido en términos de formación, de liderazgo y demás, y que aportan de manera muy relevante al desarrollo del negocio? ¿Qué están haciendo hoy algunas de esas empresas? ¿Qué es lo que pueden hacer para empujar un poco más allá de lo que la ley les obliga, que es prácticamente nada?
Claro, hasta ahora hay experiencias muy interesantes. Desde ELA se ha promovido mucho esa línea y hay experiencias interesantísimas, desde banco de horas, de distintas estrategias para algo que tratamos de que no se llame más conciliación, ¿no? Porque la conciliación en realidad no existe como tal, es muy difícil. En tal caso decimos siempre que se articula, ¿no? Hay una interpelación muy fuerte de la conciliación. Pero en tal caso se ha ido avanzando fuertemente. Todavía falta un núcleo duro, que es el núcleo duro de negociación colectiva de los cuidados. Ahí también tenemos un avance importante donde los movimientos sindicales tienen que tener una demanda concreta en esa línea. Pero las empresas han ido avanzando porque es una problemática que la otra ven vez muy concreta, sí. Muy concreta, pero además se les vino en la cara, como lo mismo que las situaciones de violencia después de todo el fenómeno del Me Too, pero antes también, digamos. Esto emerge dentro de las lógicas y, como vos bien decías, no quieren perder esos talentos que tenían y esa lógica de inversión. Entonces hay innumerables acciones. Yo creo que no faltan instancias, falta voluntad política muchas veces o voluntad empresarial. También de reconocer, ¿no?, que en muchas empresas han sido los liderazgos de mujeres dentro de las empresas las que fueron empujando la agenda, muchas veces también acompañadas de las mujeres sindicalistas que empujaron la agenda sindical, y hay experiencias bien interesantes que junto con UNICEF hemos documentado en Empresas que Cuidan, una iniciativa que reúne una serie de empresas que pueden compartir entre ellas las políticas, las prácticas que establecen para sí mismas, como decíamos, más allá de lo que la ley obliga, que es muy poquito, ¿no? Porque la ley de contrato de trabajo casi que no establece nada respecto de los cuidados y identificación de problemáticas familiares que tienen que ser receptadas por el empleo. Pero entonces ahí hay también, ¿no?, un espacio para avanzar, ¿no?, para aprender de las experiencias, como mencionabas recién, de otros países. Bueno, hay cosas que podemos aprender, compartir y seguir empujando para adelante en esta articulación de responsabilidades al interior de los sectores, pero también entre los diferentes sectores que conforman la sociedad. Sí, y ahí también las empresas, pero también el crecimiento del sector servicios de cuidados. Ahí hay un enorme que el Estado tiene que regular, todavía está desregulado fuertemente, y regular en el sentido de establecer condiciones de trabajo. Para favorecer su expansión. Para favorecer su expansión, pero además también el empleo decente, un empleo digno. El clasificador ocupacional tenemos que poner estos puestos de trabajo, que no son puestos de trabajo de salud, son de cuidados. Claro. Entonces ahí hay importante, y esto también hay una demanda muy clara de los colectivos, y además ha habido experiencias interesantísimas que se han ido, diversidades sexuales, trabajando sobre acompañamientos domiciliarios, un montón de instancias muy importantes para tener en cuenta. Entonces ahí hay un sector servicios en expansión fuerte y que va a ser cada vez más demandante de acuerdo a la transición demográfica acelerada que tenemos en la región. Pero también hay las organizaciones. Las universidades tienen que ser universidades cuidadoras, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, hay innumerables instancias donde tenemos que ir incorporando, y que no es solamente tener un espacio que es muy necesario, los espacios de lactancia y los espacios para que las mujeres puedan tener ese lugar protegido y cuidado. Tenemos que ampliar las distintas. Entonces la discusión respecto a las licencias, al tiempo para cuidar, pero también los mecanismos de formación y de promoción al interior de las empresas. El cuidado atraviesa la vida. Entonces, esos talentos que no quiere perder las empresas, luego las propias mujeres va a tener un impacto en el número de los hijos. No van a poder seguir, ¿no?, la famosa figura de los techos de cemento. Hay imposibilidades respecto a esta línea. Entonces, ahí hay un enorme trabajo que tenemos que llevar de aquí en adelante. Tenemos una agenda. Una agenda. Tenemos temas para seguir trabajando. Y tenemos obligaciones. Tienen obligaciones, tenemos interés, voluntad y mucho bagaje de conocimiento construido para seguir empujando ese tema para adelante. Totalmente. Muchísimas gracias. A ustedes.